hay demasiada tela para cortar, así que voy a tratar de ser lo más ordenada posible. Y la verdad, ministro, le voy a hacer preguntas no conceptuales, sino muy puntuales para que podamos dilucidar en qué beneficia a los argentinos este presupuesto, porque yo no lo he encontrado. La verdad que usted terminó su exposición diciendo que ojalá, o pidiéndonos a los senadores y a las senadoras que acompañemos este presupuesto, que conceptualmente un presupuesto es un plan de gobierno, ¿no? Y creo que este plan de gobierno que el Ejecutivo Nacional le ha presentado al Congreso de la Nación es el claro reflejo de los últimos 3 presupuestos o los últimos 3 años del gobierno de Cambiemos, ¿no? Es un presupuesto de total ajuste, es un presupuesto que profundiza la miseria y es otro presupuesto el que tenemos nosotros y el que usted nos presentó. Entonces, yo le voy a decir los números que sacamos con mi equipo, que son totalmente diferentes a los números que nos presentó acá el funcionario. Usted dice que ha crecido todo el gasto social, ¿no? Un gasto social que se han obligado a mantener en algunas cuestiones por una miseria que ustedes mismos han generado, ¿no? En tema de inversión en educación, que usted dice que se ha mantenido, lo decía en las filminas el secretario, en educación y cultura, la caída para el año que viene va a ser de 14,4% según los números que nosotros tenemos, y la acumulada con el año anterior nos da un 23% menos en términos reales. En ciencia y técnica, por supuesto, el acumulado es de 17%, pero vamos a ir a los programas específicos que, por supuesto, a las provincias nos involucran y mucho. Vamos al tema de los jardines, ¿no? La pregunta es, ¿un contratista para 3.000 jardines se cayó? Lo primero que me surge de la respuesta que usted acaba de dar, la verdad que me gustaría que aclarara el contratista para los 3.000 jardines de toda la República Argentina. 3.000 jardines que se iban a construir con la plata del fútbol para todos, que ustedes iban a mantener y que también sacaron, ¿no? En términos de fortalecimiento edilicio de los jardines infantiles, ese programa, el presupuesto actual se reduce en un 58%, es decir, 3.534 millones menos. En infraestructura y equipamiento escolar, algo que, por supuesto, para las provincias es fundamental, se redujo en un 72%. El Plan Nacional de Educación Digital, las tan añoradas y ahora extrañadas computadoras para los chicos del Conectar Igualdad y Primaria Digital. Acá tenemos al exministro de Educación. El programa se reduce en un 58%. Son 1.972 millones menos que el año anterior. En cuestiones de salud, bueno, la salud nunca fue una prioridad, por supuesto, en las últimas medidas del gobierno ya no tenemos más Ministerio de Salud de la Nación, ahora es una secretaría, pero tenemos una retracción de un 21% en el presupuesto total. Y acá quiero desagregar, porque acá en el Congreso de la Nación hemos tenido un debate muy profundo, que fue el debate por el aborto, y muchas y muchos de los que debatimos ahí creo que coincidíamos en una sola cosa, que la educación sexual en las escuelas y el cuidado de las mamás y de los niños recién nacidos era lo fundamental en lo que teníamos que trabajar. Entonces, vamos a ver los programas prioritarios, cómo se reducen en el presupuesto para el año que viene. Programa de atención de la madre y del niño, se proyecta una reducción real del 76,4%. En la salud en adolescencia se vislumbra una reducción del 45,2%. Algo que le interesa mucho a la vicepresidenta de la comisión, porque la he escuchado muchas veces pelear por las partidas para Tucumán, para la compra de leche fortificada en asistencia nutricional de niños y niñas menores de 6 años desnutridos y embarazadas, algo que nadie podría estar en desacuerdo que el Estado Nacional financie. Se ha reducido un 33,8% entre el 2017 y el 2019, leche para los chicos.
El área de educación sexual y reproductiva, algo que discutimos muchísimo y sigue en discusión en la República Argentina, una reducción real del 14,7%. Y el apoyo a la fertilización asistida, la aplicación de la ley número 26862. La reducción en el presupuesto que viene es de más de un 60%. Entonces, la verdad que el presupuesto que usted nos presentó, señor ministro, y el presupuesto que a nosotros nos llegó a nuestros despachos, la media sanción, es totalmente diferente. Más aún cuando usted habla de federalismo. Y la verdad que el federalismo está totalmente ausente. Primero, por las medidas que se toman acá. La reducción de estos programas atañen exclusiva y excluyentemente a los habitantes de las provincias argentinas. No, ni a los gobernadores, ni a las gobernadoras, ni a los intendentes. No, no, no. Estos son recortes exclusivos y excluyentes a los habitantes de la República Argentina y por lo tanto a los habitantes de nuestras provincias. Por supuesto que no tiene nada que ver con el federalismo, el paño que pusieron de 6.500 millones para el tema del transporte público, que va a tener Dietrich a su cargo y van a ser transferencias obviamente discrecionales. Entonces el federalismo ahí no lo veo tampoco. Ni hablar del Fondo Solidario de la Soja, ¿no? Que acá el senador Mayans ha explicado muy bien. Tampoco podemos hablar de federalismo cuando estamos destruyendo básicamente el Banco de la Nación Argentina. Y ahí tengo una pregunta concreta. La banca pública, por si usted no lo sabe, usted es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ha nacido acá. Bueno. Entonces, yo le voy a contar, señor ministro, lo que pasa en las provincias. El Banco de la Nación Argentina es el banco que tiene más sucursales en la nación. Está en aquellos pueblos donde no es redituable tener una banca. Y no estamos hablando de cajeros automáticos, estamos hablando de sucursales. Y es allí donde los pequeños productores, donde las familias se acercan al banco que está en su pueblo y piden, por ejemplo, créditos, el poco crédito que pueden pedir ahora, ¿no? Bueno, este banco, que además en la provincia de Mendoza es el agente financiero. El agente financiero de la provincia de Mendoza es el Banco de la Nación Argentina, es decir, el principal cliente del Banco de la Nación Argentina es la provincia de Mendoza. Este banco, por supuesto que con diferentes medidas, ha ido disminuyendo a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri, de pasar de ser el banco líder y vigoroso que conocimos y que supimos construir para el federalismo sobre todo, en un agente financiero más. ¿Por qué? Porque primero hay una considerable disminución de los depósitos de las agencias del Estado y de las empresas del Estado, aerolíneas, ANSES, YPF y un montón de dependencias hoy no operan íntegramente en el Banco Nación y operan en entidades privadas. La provincia de Mendoza, por ejemplo, para que usted sepa el valor que tiene el Banco de la Nación Argentina en todas las provincias. La provincia de Mendoza se ha refinanciado a través del Banco Nación en 6.000 millones de pesos de deuda. Obviamente hoy el gobernador de la provincia, para volver o para hacer un reload de la deuda, está pidiendo tasas especiales sobre pretexto de depositar todo el dinero de la provincia de Mendoza en la banca privada. Ni que hablar de la liquidez del promedio del sistema financiero, que hoy está en un 15%. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cuál es el motivo para que con este presupuesto nacional ustedes lo financien en 15.000 millones de pesos? Todos sabemos que el artículo 5 de la Carta Orgánica establece que todos los años el Banco de la Nación Argentina tiene que darle el 20% neto de las utilidades y encima le estamos pidiendo 15.000 millones de pesos más para desfinanciarlo, seguir desfinanciándolo. Eso es una de las preguntas concretas que le quería hacer respecto del Banco Nación. Siguiendo con las preguntas, señor ministro, quiero hacerle otra pregunta específica que tiene que ver con el tema de la deuda pública, que creo que ha sido ahondado por el senador Mayans, pero que quiero preguntarle más concretamente respecto de qué va a pasar con las provincias, ¿no? Según los cálculos que nosotros hemos hecho y según el presupuesto, el Estado deberá solicitar
préstamos por 77.000 millones de dólares el año que viene. Creo que lo escuché al secretario que él decía 42.000, si no me equivoco. Bueno, mis números, el presupuesto que nos llegó a nosotros es este, para financiar el déficit financiero más la amortización de la deuda. El FMI, si bien estamos informados, va a entregar 23.000 millones de pesos. Usted creo que dijo 21 de dólares. Entonces, es decir, que el Estado debe solicitar una deuda extra de 54.000 millones de dólares para el año que viene. La consulta es al ministro, ¿en qué tasas espera financiar eso? ¿A qué tasas usted estima que podamos financiar los 54.000 millones de dólares? Si es una tasa en dólares al 8% a 10 años o es una tasa al 70% a 7 días. ¿Y en qué mercados va a solicitarlo eso el gobierno? ¿Espera que se dé en un contexto de tasas reales positivas ese nuevo endeudamiento por 54.000 millones de dólares? Y estas respuestas son muy importantes porque yo lo que le decía, ¿no? ¿A qué tasas las provincias van a salir al mercado a refinanciar su deuda? ¿No? Que eso es en definitiva lo que a nosotros también nos interesa y nos interesa mucho. La provincia de Mendoza va a tener que salir a solicitar 6.136 millones de deuda. ¿A qué tasa el señor gobernador va a poder acceder para el refinanciamiento de la deuda? Con las estimaciones que nosotros estamos, o sea, con las estimaciones actuales, las condiciones actuales, si hoy el gobierno de la provincia saldría a refinanciar esa deuda, tendríamos un costo adicional de 2.025 millones de pesos. Entonces, creo que estas estimaciones son muy importantes, sobre todo para prever qué va a pasar en las provincias y demás. La otra pregunta, señor ministro, es una que tiene que ver con una incorporación que se hizo en la Cámara de Diputados a las 11:30 de la noche el día 23. Que lo vi en la planilla, artículo 91, lo vi en la planilla que decía IVA. Entiendo por qué, ¿no? Yo creo que esto no va a salir en muchos medios, pero acá viendo trabajadores de prensa creo que es muy importante que se enteren qué establece el artículo 91 del presupuesto nacional. El presupuesto nacional establece que hay un sector, el único sector de la economía argentina, que puede desgravar IVA de los aportes patronales. Y ese único sector de la República Argentina son los medios de comunicación y radiodifusión. Eso es lo que se incluyó en el artículo 91 a las 11:30 de la noche el 23 de este mes. Entonces, mi pregunta es, señor ministro, que la verdad que son muchas las actividades que están en crisis hoy en la República Argentina, ¿no? Acá vivimos hablando de las economías de las provincias, de las economías regionales, de la industria, de la metalmecánica, bueno, horas y horas hablando ahora. ¿Por qué se puede desgravar IVA en un solo sector y no, por ejemplo, podemos hacerlo para la vitivinicultura, para la fruticultura, que también tienen muchos problemas de rentabilidad en la Argentina y solamente se lo concedemos a un solo sector? Finalmente, la última pregunta que quería hacerle tiene que ver exclusivamente con la provincia de Mendoza. No, miento, tengo 3 preguntas más, pero son concretas. Son concretas. No, pero si está anotando el ministro. No, la segunda, la antepenúltima tiene que ver con el tema de las tarifas. Y es solamente un número la respuesta. Yo lo que necesitaríamos saber, no solamente los senadores y senadoras, sino creo que la mayoría de los argentinos y las argentinas, es ¿con qué dólar está calculado el valor del precio de la nafta hoy? Hoy. El gas y la luz. A 37, a 38, a 39, a 42. Es un número. Nafta, gas y luz. Lo otro que también es una pregunta muy concreta, las LECI. Vencimiento, fecha y monto. Algo dijo el secretario.
Si piensa el año que viene cancelarlas en efectivo, ¿qué es lo que tiene pensado hacer? O si las va a refinanciar. ¿Y cómo lo va a hacer? Vencimiento, monto, ¿y qué vamos a hacer? Todos los vencimientos, los montos, ¿y qué vamos a hacer con ellas? Y finalmente sí, ahora prometo terminar, algo que tiene que ver exclusivamente con la provincia de Mendoza. Usted sabe que en el presupuesto nacional hay una obra muy añorada por los mendocinos, que es Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento, yo le cuento muy sucintamente por si no lo saben, esto fue producto de una transacción que hizo el expresidente Néstor Kirchner con el hoy actual senador Julio Cobos, por una demanda por, a la nación que ganó la provincia de Mendoza por la promoción industrial, ¿no? Una lucha de Mendoza que la expresidenta Fernández de Kirchner desterró de la Argentina. Bueno, hoy aparece con PPP. O sea, el dinero que es de los mendocinos, el dinero que nos pertenece a los mendocinos y con el cual debería hacerse la obra, hoy lo que propone este presupuesto nacional es que se haga a través de endeudamiento. PPP que los mismos funcionarios del gobierno nacional dicen que hoy con el estado de crisis no le apuestan ni media ficha. Entonces yo lo que quisiera saber es cuál es el criterio para con plata de los mendocinos dejar afuera Portezuelo del Viento y hoy incluirlo como endeudamiento, no solamente de todos los argentinos, sino también de los mendocinos. Gracias, ministro.